Bueno, a ver, se me ha pedido hablar algo sobre el contexto geopolítico, ¿no? El contexto geopolítico alrededor de lo que está pasando en Ucrania, ¿entiendes? Bueno, pues vamos a ello. Como punto de partida me voy un poco lejos, ¿eh? Me voy a los años 90. Bueno, siempre podemos escalar más, ir a antecedentes históricos anteriores, pero me ha parecido que ir a los años 90 era un buen punto de partida, ¿no? ¿Qué pasa en el mundo en los años 90? Es un periodo, yo creo que muy especial, algunos dicen que es un periodo de transición, pero bueno, desde el punto de vista geopolítico tenemos que ha caído la Unión Soviética a principios de esta década, han desaparecido los estados socialistas en Europa. China ha entrado no en un cambio de régimen, pero sí en una privatización masiva, ¿no? Un cambio de hecho del modelo económico, clarísimo, ¿no? Desde el punto de vista de nuestro sistema estamos en lo que se ha llamado neoliberalismo, dentro del modelo económico, socioeconómico neoliberal, en el proceso de la globalización, culturalmente en lo que luego se llama el posmodernismo, ¿no? Y en una situación que ya sabéis, les habréis oído hablar más de una vez, que Fukuyama llamó el fin de la historia. Igual para la grabación tengo que tener cerca el micrófono, ¿no? ¿Se oye bien? Pues más cómodo. Bien, estamos en un momento en el que bueno, se toma a Fukuyama como referencia de ese concepto de que la historia ha terminado en el sentido de que, por decirlo de alguna forma, hemos ganado. Es decir, los que defendíamos el modelo liberal occidental, hemos ganado, no tenemos oposición y este va a ser el sistema que permanezca, vamos a decir, indefinidamente. Pero es que, de hecho, nos encontramos ante una hegemonía mundial corporativa, en el sentido de las corporaciones occidentales. Las grandes corporaciones occidentales ya no solo controlan Europa y Estados Unidos, controlan el mundo, de hecho, ¿no? Desde un punto de vista, si queréis, político-militar, estamos hablando de hegemonía atlantista, fundamentalmente de los países anglosajones, etc. La OTAN, si queréis, desde un punto de vista militar, etc. Bien. A finales de esa década, en los últimos años del siglo XX, hay una serie de reflexiones en los think tanks norteamericanos que están muy satisfechos con esa situación, pero empiezan a pensar bueno, que hay que hacer algo para estabilizar esa situación. Y la expresión que utilizan es cómo aseguramos que el siglo XXI sigue siendo un siglo americano. Hay el más conocido es el PNAC, el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, llamaron así. Pero bueno, en todos estos documentos se identifica a ver pues, qué posibles riesgos tenemos, qué posibles amenazas para seguir controlando el mundo, y identifican claramente que el riesgo fundamental está en China y en Rusia. Bueno, ¿por qué? Pues son países grandes, con muchos recursos, de distinto tipo, de unos y otros, y entienden que no suficientemente controlados. ¿Qué sentido? Bueno, no controlan el riesgo social, el tejido social, entonces hay un riesgo geopolítico potencial muy alto. Si en algún momento perdemos el control de estos países, pues vemos, esto va a amenazar el control del mundo que tenemos. Bien. Entonces, como consecuencia de eso, bueno, ¿y qué hacemos con este tema? ¿Qué tenemos que hacer para asegurar que el siglo XXI sigue siendo el siglo americano? Entonces, dos estrategias. La primera, bueno, vamos a ir directamente a someter a Rusia y a China. Entonces, en esa estrategia se plantean desestabilizar Rusia y China fundamentalmente a través de las regiones musulmanes, que son muy importantes, ya sabéis, en áreas muy extensas de China y de Rusia, ¿no? Entonces se plantean utilizar los movimientos yihadistas, etcétera, para desestabilizar y al final acabar desestabilizando los gobiernos de Rusia y China y sometiéndolos. Esa es la primera estrategia. Y la segunda es apuntar hacia algo parecido, pero con una estrategia intermedia, que es destruir los países musulmanes avanzados autónomos. Y hacen una lista, además una lista que se repite en varios documentos: Irak, Siria, Líbano, Libia, Irán, Afganistán. Para, a partir del mundo musulmán, someter, a través de esa influencia del mundo musulmán en Rusia y en China, someter después a Rusia y China. Bueno, ¿qué vimos en los años siguientes? Pues que esa estrategia se aplicó con un pretexto o con otro, pues bueno, invadir Afganistán, luego con otro pretexto Irak, con otro pretexto Libia, etc. Pero bueno, el caso es que de esta reflexión concluyeron que era esta estrategia la menos arriesgada. Es decir, dar un primer paso
de desestabilizar, destruir esos países musulmanes para luego desestabilizar de forma más indirecta Rusia y China. Algunos dicen que ha sido el gran error histórico de las grandes corporaciones occidentales, del Occidente, de Estados Unidos, de la oligarquía occidental, como queréis llamarlo. Bueno, ¿qué pasaba mientras tanto en los años 90? En eso que ahora se llama los países emergentes, el mundo emergente, fundamentalmente en Rusia y China. Bueno, en Rusia teníamos un hundimiento económico y social, así es que con el cambio de sistema se hundió de una forma radical la economía, la sociedad, y Rusia quedó bajo el control económico y político, vamos a decir, de la oligarquía corporativa de los grandes inversores internacionales, de los aliados de Wall Street, en definitiva. China, al contrario, estaba en una situación de desarrollo económico acelerado, pero que en buena parte estaba basado en una alianza histórica del Partido Comunista Chino con las grandes corporaciones occidentales, ¿no? A partir de los años 70. ¿no? Las grandes corporaciones se comprometieron a invertir masivamente en China. Esto fue muy importante para que China acelerara su desarrollo industrial y, como contrapartida, esas grandes corporaciones consiguieron mano de obra barata y acceso a nuevos mercados. ¿no? Bien, pero en China estaban viendo, bueno, pues en los años 90 había un gran desarrollo acelerado y un peso creciente de las multinacionales, tanto las occidentales como las chinas, que empezaban a surgir entonces. ¿no? Bien. Entonces nos encontramos en el siglo XXI ya con dos estrategias paralelas. ¿no? Desde la perspectiva del occidente atlantista, empiezan a invadir y destruir Afganistán, Irak, Libia, y esta estrategia se detiene en Siria, con la intervención rusa en el año 2015. A partir de es el último punto, es el punto en el que esa estrategia ya fracasa. ¿no? Y a la vez abordan un cerco progresivo de Rusia y de China, ¿no? a través de los países que les rodean. Desde Rusia, en Rusia y en China, ¿qué han hecho durante estos años? Bueno, han tenido un fortalecimiento interno progresivo a partir del año 2000, fortalecimiento económico, político también. Han ido consolidando lo que luego se llamó el mundo emergente, es decir, no solo ellos, sino otros países que también se han situado, van poco a poco fuera de la órbita de Estados Unidos, se han ido agrupando en distintas organizaciones, primero han sido los BRICS en el ámbito económico, luego la organización de Shanghái en el ámbito defensivo, bueno, de seguridad más bien, etc. ¿no? Y empiezan a desarrollar Rusia y China unas estrategias, vamos a decir, cada vez más antioccidentales, antiatlantistas o anticorporativas, como queréis llamarlo. Bueno, vamos a ver. Origen de esas estrategias anticorporativas. Bueno, en Rusia se va gestando durante los años 90, con el malestar impresionante que hay en la sociedad y en los cuadros rusos con respecto a la situación del país, un enorme descontento social, y se va gestando que hay que hacer algo, pues, fundamentalmente en los servicios de inteligencia, en el ejército y en algunos sindicatos. Bueno, en China, el origen es más bien durante la primera década del siglo XXI y dentro del Partido Comunista. Es decir, hay sectores cada vez con más fuerza que empiezan a decir, está muy bien lo que estamos haciendo con las multinacionales, esto lo hemos utilizado muy bien para industrializar China, pero esto tendrá que ser dentro de un orden, no podemos dejar que manden ellos. ¿no? Bueno, eso se va poco a poco, esa forma de pensar se va poco a poco consolidando dentro del propio Partido Comunista. Bueno, en Rusia, ¿qué es lo que sucede? En el año 2000 llega al poder Putin, ¿no? Vladimir Putin. Entre el año 2000 y el 2003 se desarrolla lo que allí llaman la Revolución Putin, ¿no? Que es básicamente expulsar del poder a esa oligarquía corporativa que se había hecho en los años 90 con el poder. ¿no? A esas grandes corporaciones, expulsarlos del poder político, someterlos, etc. ¿no? Bueno, no hubo solo medidas políticas detrás de esto, hubo todo tipo de luchas, incluso gatillos, pero bueno. Esto lleva a un control también público progresivo del sector financiero y de los sectores estratégicos. Esto se ha ido viendo muy claramente en los distintos sectores estratégicos desde el año 2000 en adelante. Luego hablaremos un poco de esto. ¿no? Bueno, en China esto se empieza a mover a partir de la llegada de Xi Jinping al poder en el año 2012. En el año 2012 sucede de alguna forma algo parecido, pero
de forma muy distinta a lo que había pasado en Rusia. Hay una guerra civil larvada entre dos sectores del Partido Comunista Chino, a partir de ese momento, dentro del poder, contra las grandes corporaciones chinas y occidentales y sus colaboradores, que eran en buena parte dentro del propio Partido Comunista. ¿Vale?